En Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos, digan conmigo, hagamos. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y que tenga dominio sobre las aves del cielo, los peces del mar, que tenga dominio sobre la tierra. Algo que yo quiero que ustedes entiendan esta noche es que cuando dijo hagamos es porque había más de uno en ese momento. Yo me imagino que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntamente. Y de repente yo me imagino que estaría todo el ejército de ángeles esperando que el hombre fuera creado. Porque sabemos que fue un evento muy especial. Y yo me pongo a pensar que el Espíritu de Dios, el Hijo y el Padre estaban trabajando juntamente para poder sostener el universo. Y ese mismo imagen fue depositado en nuestra vida. Qué lindo saber que yo reflejo el Espíritu de Dios. O sea, fui creado en la imagen de Dios. Por lo tanto, yo entiendo, según la palabra me dice, que si fui hecho en la imagen y en la semejanza de Dios, que todo lo que Dios es está depositado en mí. Pero entendemos claramente, ¿verdad? Que dice en Isaías 14:14 dice, y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Alto Altísimo. Eso sabemos que el enemigo en ese momento también estaba ahí. Y el enemigo, de alguna forma o la otra, le robó esa posición a Adán de tener dominio sobre toda la tierra. Y por eso es que nosotros hoy en día tenemos que luchar y tener una guerra para poder llegar a esa naturaleza original que Dios nos creó. Y en esta noche, como título, quiero que ustedes vean que hay que despertar el espíritu de un servidumbre, de un servidor. Y en esta noche quiero hablar de lo que es servir hacia Dios, lo que es servir a la iglesia, lo que es servirle a la comunidad, lo que es servirle a un mundo que necesita el poder del Espíritu Santo. Y como nosotros, dice que antes que existiera el tiempo, la misma deidad en sí mismo es el modelo de servir. Es la relación que Jesús tenía con Dios el Padre y con el Espíritu Santo. Nosotros también tenemos ese privilegio de decir que ese depósito lo tenemos dentro de nosotros. Y que todo lo que hizo Jesús en esta tierra, tenemos el poder de hacerlo. Pero necesitamos entender que hay que mover hacia adelante y comprender la posición del hombre. En Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo. El Padre, porque yo hago siempre lo que Él o lo que a Él le agrada. ¿Estaremos nosotros haciendo lo que le agrada al Señor para que el Señor more en nosotros y nos dé el poder para poder lograr hacer las cosas que supuestamente Adán tenía el dominio de la tierra para hacer? Ustedes saben que cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vino de nuevo para restaurar lo que Adán había perdido. Pero lo que pasa es que nosotros todavía tenemos lo que yo llamo media salvación. Media salvación, porque hay una parte que nos pertenece a nosotros que todavía no llegamos a clamarla porque todavía no la entendemos. Pero yo estoy seguro que Dios nos va a dar la capacidad para entender que nosotros
como dice el pastor, aquí puede ver señales, gente sanándose, pero hay que creerlo. Hay que creer. ¿Cuántos lo creen? Hay que creerlo y se lo creemos, pero hay que servir. Hay que servir. El altar, como decía el pastor ahorita, necesitamos regresar a servir en el altar. Ser hombres y mujeres que entendemos que si no damos de nosotros, cuando yo me pongo a pensar que él dice, entonces hagamos, ¿verdad? Entonces yo entiendo que estaban trabajando juntamente el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo para sostener el universo, para que Adán tuviera ese mismo dominio en la tierra que él canceló, que se le dio al diablo. Pero Jesucristo vino para atrás, para resucitarnos y nos dio la llave del infierno para poder tomar el poder que originalmente era de nosotros. Pero todavía la salvación que tenemos, no entendemos que podemos andar en ese poder. Tú tienes ese poder depositado en ti. Tú tienes esa victoria depositada en ti. Pero hay que despertar. Tiene que llegar el momento donde la iglesia tiene que despertar a un mover, a un avivamiento, donde tú comiences a entender que el poder que ha sido depositado en ti, que está en tu célula, que está en tu existir, que eso puede manifestarse de una forma tan grande que la gente cuando nos vean el rostro de Cristo. Cuando nos vean el poder de Jesucristo. Cuando nos vean, sabe que hay algo diferente. Yo no quiero ser igual que el mundo, hermano. No quiero fluir y ser igual que el mundo, porque yo entiendo que si voy simplemente a venir a la iglesia y no recibir y no entender que hay más que salvación, hay poder, hay autoridad, hay más que salvación. Gracias por la salvación. Pero hay más, yo quiero ver más. Yo no sé tú, pero yo tengo hambre. Yo quiero ver más. Yo quiero ver los muertos resucitar en esta casa. Yo quiero ver los ciegos ver en esta casa. Yo quiero ver los sordos oír en esta casa. Y yo creo que lo voy a ver. ¿Tú sabes por qué? Porque alguien tiene que creer. Y yo me paro en la brecha con mi pastor y voy a creer con él. Aleluya. Y llegarán 3. Y llegarán 4, y llegarán 5, y el altar se va a encender. Y cuando comience ese altar a encender y comience el fuego a bajar, va a haber la manifestación que esperamos, la promesa de Dios sobre esta casa. Yo lo creo así. Yo lo creo así. Aleluya. Juan 4:19 dice, respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto los digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y nosotros tenemos ese privilegio de decir, no, yo hago lo que veo al Padre hacer, aleluya. Yo veo lo que veo a Jesús hacer, aleluya. Y si Jesús andó en las aguas, yo también puedo andar en las aguas. Si Jesús levantó los muertos, yo también puedo levantar los muertos. Ahora tú sabes lo que pasa, la incredulidad, la falta de fe, la duda. Por eso es que la iglesia hoy en día, los pastores tienen que estar forzando, porque hay un pueblo que todavía no ha entendido que tienen el poder para activar esas promesas de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Tenemos el poder para hacerlo, hermano. Pero necesitamos entrar en esa comunión. Necesitamos creerle a Dios y creer la palabra de Dios. El 20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros serán maravillados. Escucha esto bien. Nosotros fuimos diseñados con ese DNA, ¿ok? Con eso mismo, somos espíritu, alma y cuerpo. Hasta que no haya la misma unión entre el espíritu, alma
y cuerpo, no vamos a poder ver las manifestaciones que se ve en lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está haciendo para aguantar el universo en sus manos. Acuérdense, hermano, tenemos que sacar el evangelio intelectual. Hay veces que nosotros queremos analizar las cosas con nuestra mente. Pensamos que la mente es la forma de analizar las cosas. No, hermano, esto hay que analizarlo espiritualmente. Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos nosotros como cristianos entender que el Todopoderoso, el que está en el cielo, nos ha dado un depósito. Aquí hay tanta gente que hay un depósito de servir hacia el Señor. Y por alguna razón el enemigo viene y te opaca ese depósito que hay en ti. Porque el mundo está creado por servidores. Tú sabes que las mejores compañías son exitosas por su servicio. Por lo que sirve. Tú es una mejor compañía y porque da buen servicio. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia también puede dar buen servicio. Podemos dar buen servicio en todo lo que se haga. Para que la gente vea, no solamente ahí se respira el poder del Espíritu Santo, pero sino que nosotros damos un buen servicio. Es bueno que cada cual de nosotros nos abracemos unos a los otros. Cuando llegan gente nueva, dale un buen servicio. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos buen servidumbres. Que podamos servir en espíritu y en verdad. ¿Cuánto lo crees así? En Juan 15:26 dice, pero cuando venga, escucha bien, cuando venga el Consolador, está escrito diciéndole a los discípulos que estaban con él, y ellos tenían a Jesucristo como su modelo, como su ejemplo, pero todavía no tenían el Consolador como lo tenemos nosotros hoy en día. Ellos creían porque veía a Jesucristo hacer los milagros en la tierra y ellos le creían. Pero cuando Él dice, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Mira la unión que hay ahí. Cómo trabajan juntamente, cómo se sirven uno a los otros para poder lograr lo que Dios quiere que se manifieste en esta tierra. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Qué lindo saber, hermano, que nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y es bonito saber que el cuerpo mío o mi carne puede dar testimonio de mi alma. Y de que mi alma puede dar testimonio de mi espíritu. Y juntamente yo puedo conquistar y tener control de mi propia vida. Para poder resistir en esta tierra toda la trampa del diablo. Pero estamos viviendo una vida con tanta duda. No creemos que verdaderamente lo que Dios nos ha dado a nosotros es para nosotros. Pensamos que fue una cosa de aquel entonces, de aquel tiempo, donde los discípulos tenían la manifestación de los milagros porque Jesucristo estaba con ellos, y al luego que se fue Jesucristo, los apóstoles que tuvieron las manifestaciones, y que nosotros hoy en día no podemos ver eso. ¿Ustedes creen eso? Yo no lo creo. Yo creo que si una iglesia se levanta juntamente y comienza a orar y comienza a buscar el rostro del Señor, yo creo que esas manifestaciones van a suceder. Pero tenemos que aprender a servir humildemente. Tú sabes que los ministerios que hay en la iglesia, todos los ministerios que hay en la iglesia, la palabra ministerio significa servir. Sabemos que la palabra ministerio significa servir. Pues entonces, donde quiera que tú estés, en cualquier lugar, tú tienes que ministrar la palabra de Dios en humildad. Hay veces que yo creo que yo siempre en mi propio negocio, yo he dicho, si tú quieres conocer la fidelidad de un hombre o de una mujer, dale poder. Dale poder para que tú veas cómo maneja ese poder. Porque todo el mundo no sabe manejar la autoridad, no sabe manejar el poder, porque lo usan para su propio beneficio.
Y por eso que tenemos que tener mucho cuidado con lo que Dios nos delega a nosotros. Tenemos que cuidarlo. Por eso es que entre más tú te das, más humilde tú te tienes que rebajar. Y tienes que morir a la carne. Porque esta carne, como decía Gigi Ávila, es mala, mala, mala. ¿Se acuerdan de Gigi Ávila? Mala, mala, mala. Una carne mala. Y por eso nosotros como cristianos tenemos que someter la carne. Digan conmigo, someter la carne. Hay que someter la carne, hermano. Si verdaderamente quieren ver la manifestación de Dios. Y dice en el 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces los discípulos estaban con Dios, con Cristo, de un principio. Entonces Él está hablando a ellos de la manifestación del Consolador que viene, pero que ellos estaban con Él. Y ellos iban a ser testimonio, testigos de todas las cosas que estaban sucediendo y iban a suceder. Y nosotros también tenemos que ver que nosotros somos testigos de lo que Dios hace en nuestras vidas. Pero no podemos tener el miedo y temor de pensar en ninguna manera que nosotros no tenemos el depósito que Dios ha depositado en nosotros el día que nacimos de nuevo. Cuando tú naciste de nuevo, hubo un depósito dentro de ti. Y ese depósito, yo no sé si ustedes se acuerdan, ¿no tenían anhelo de hacer algo para el Señor? Cuando ustedes nacieron de nuevo, ¿no tenían deseo de hacer algo para el Señor o soy yo solamente? Déjame ver las manos. Tenían el deseo de hacer algo para el Señor. ¿Y qué pasó? Hay que seguir, ¿verdad? Hay que seguir hacia adelante, activando ese deseo de servir. Tú no sabes el privilegio que yo siento aquí, después de varios años de estar fuera de la iglesia y estar aquí parado. Yo me estaba muriendo por dentro. Porque hay un depósito. Y como hay un depósito dentro de uno, tú quieres utilizar ese depósito para la gloria de Dios, ¿verdad? Tú quieres usar ese depósito que hay dentro de ti para edificar a tus hermanos, a tu hermana, para enseñarles que Cristo es real y que la vida del reino es real y que los milagros son real. Pero lo que pasa es que hay veces que el enemigo sabe poner obstáculos en el medio para evitar que tú llegues a tu destino. Eso es lo que quiso hacer conmigo. Pero no, yo me convertí en un hombre guerrero. Y estoy aquí. Y estoy declarando guerra contra las tinieblas. Porque yo sé que la victoria es mía. No por lo que yo puedo hacer. Por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Yo creo en el trabajo finalizado por Él. Por lo tanto, yo tengo que caminar en la victoria que ya Él obtenió para mí. Por lo tanto, yo puedo decir que soy ¿qué? Un guerrero. Y sigo hacia adelante, creyéndole a Dios que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que mayor es que está en mí que está en el mundo. Que ninguna arma forjada contra mí va a prosperar. Que yo soy más que victorioso en Cristo Jesús. En Juan 16:3 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Hará saber a las cosas que habrán de venir. O sea, Él está explicando a los discípulos que llegará el momento donde el Espíritu Santo nos va a revelar. El Espíritu Santo se va a manifestar en nuestras vidas y te va a revelar cosas. Ahora mismo cuando yo oro le pido al Señor, Él me revela cosas que yo veo en Cristo Jesús. Y Él dice, tú también puedes caminar en esa victoria. Pero hay que creer, hay que orar, hay que ayunar, hay que sacrificar la carne, hay que hacer la voluntad de Dios para poder lograr lo que Dios tiene para tu vida. Y eso viene cuando hay un sacrificio. Hay que sacrificarse.
Lo que pasa es que nosotros queremos un evangelio a veces que no conlleva el sacrificio. ¿Tú sabes por qué? Porque cada vez que tú haces algo para el Señor, las tinieblas, el diablo se revuelca. Porque Él sabe. Pero cuando eso está sucediendo, dale gracias a Dios. Dice, gracias, Padre, que el diablo me está atacando, pero ya la victoria es mía, porque en la cruz del Calvario tú derramaste tu sangre y tú me diste a mí la victoria. Y por lo tanto yo camino sabiendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ningún diablo, ningún demonio va a venir contra mí. Aleluya. Yo lo creo así. Y si tú lo crees así, dale un aplauso al Señor. En Juan 16:14 me dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber a nosotros. Qué bonito saber que todo lo que ha sido glorificado en Jesús, ¿verdad? El Espíritu Santo nos revela esos misterios a nosotros. Podemos subir unas dimensiones que posiblemente antes no entendíamos. Pero hay más. Digan conmigo más. Hay más para nosotros. Hay otras dimensiones más altas que tenemos que nosotros comenzar a estudiarla, a saber que podemos llegar a otros niveles. Porque vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y si lo crees así, pues entonces tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué bonito es saber que todo lo que hace el Padre, Jesús decía, yo no hago nada que yo no veo a mi Padre hacer. Pero que entonces Él dice, como yo estoy con el Padre, ustedes estarán conmigo. Entonces me está diciendo que yo soy heredero de esa herencia que Él tiene. O sea, que yo puedo caminar en esa dimensión de Jesucristo siempre y cuando lo creo. Y por fe comienzo a andar en esas verdades. Pero tengo que creerlo. Hay veces que no lo creemos o hay veces que los obstáculos del enemigo comienzan a levantarse contra nosotros y nos desanimamos. Hay veces nos encontramos solos. Pero Dios tiene un remanente. Diga conmigo remanente. Un remanente de gente que lo aman, que lo adoran, que lo glorifican, que quieren hacer su voluntad. Pero necesitamos nosotros tomar la batuta. Filipenses 2, 6, 7 dice, el cual siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo. ¿Qué somos nosotros? Siervo. Yo soy un siervo de Dios. Cuando yo escucho al apóstol Nahum, que siempre dice, yo soy un siervo de Dios. ¿Sabe? Queremos ser siervos. Ustedes todos tienen que ser siervos de Dios, servirle a Dios. Tenemos que servirle a Dios en espíritu y en verdad. Y comenzar a ver la manifestación del Todopoderoso en nuestras vidas. Si no, hecho semejante a los hombres. Lo leo de nuevo. Sino que se despojó de a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pues entonces yo puedo decir que Él se puede asociar conmigo como hombre, porque aunque fue Dios en la carne, Él pudo manifestar el dolor del hombre y pudo manifestar y experimentar la experiencia que tuvo con el Padre como hombre, para que nosotros, siendo hombres, podemos creer que podemos tener esa misma experiencia que Él tuvo. Qué lindo saber que Cristo es el modelo que yo necesito seguir. Es el modelo que yo necesito entender
que Él es que me da a mí el camino para yo caminar en victoria. Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló. Y asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz. O sea, que nosotros como cristianos, como creyentes, nacidos de nuevo, tenemos que ver que hay un proceso que el espíritu, el alma y cuerpo tiene que tomar. Y ese proceso es la muerte. Pero no la muerte de la carne, la muerte del pecado, la muerte de todo lo que impide nosotros entrar en esa dimensión de poder, en esa dimensión de gloria, en esa dimensión de manifestaciones que Dios tiene para nosotros. Hay que matar la carne. No hay otra forma, hermano. No hay otra forma. No hay otra forma tú llegar al nivel altísimo, sino primeramente crucifica esta carne maldita que Gigi Ávila decía que es más mala que el diablo. Aleluya. Aleluya. Yo te voy a decir que en mi corazón yo me estoy predicando yo mismo. Porque todo lo que yo estoy hablando es porque yo lo necesito. Todo lo que yo digo es porque tiene que manifestarse en mi propia vida. Pero estoy en camino, estoy en proceso. Yo estoy en proceso y sé que llegará el momento donde mi vida va a dar testimonio de las promesas que Dios ha prometido en su palabra. Yo estoy seguro, hermano, yo estoy seguro, pero no podemos rendirnos, no podemos desmayarnos, tenemos que mantenernos ahí. Dice en Juan 13:14, dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarnos los pies los unos a los otros. Servirnos los unos a los otros. Yo le voy a preguntar al pastor si nosotros podemos tener un culto aquí de lavar pies. Humillando nosotros. Tú sabes, mi esposa tiene un trabajo que yo le admiro un montón. Porque ella tiene que lavarle los pies, tú sabes, a la gente. Y hasta la pedicurita que yo tengo, que tiene que bregar con los pies de la gente. Pero cuando uno lo hace en testimonio de humillación, es porque verdaderamente nosotros entendemos, mira, eso a mí no me molesta. Ese espíritu de machismo en este país tiene que ser quebrantado. Hay que quebrantar ese espíritu de machismo. Aprende a querer, aprende a amar, aprende a fregar en tu casa y a cocinar y a limpiar y a hacer las cosas. ¿Tú sabes por qué mi esposa no me ha dejado a mí todavía? ¿Tú sabes por qué? Porque yo le cocino todos los días. Cuando ella llega a casa está la comida ya hecha. Y ella está feliz. Y yo también. Hay que aprender a servir. Hay que aprender a servir, hermano. Verdaderamente hay que aprender a servir. Nosotros tenemos que ser servidores unos a los otros. Si vamos hacia adelante y vamos a crecer y vamos a madurar en las cosas del Señor, primeramente tenemos que humillarnos, ser quebrantados, para que el Espíritu Santo comience a levantarnos de nuevo y dando a nosotros la promesa de su palabra, que esa promesa nos enseña que nosotros somos más que vencedores en esta tierra, que podemos conquistar, que no hay ningún diablo, ningún demonio, ninguna potestad, nada en los cielos que nos puede evitar. ¿Ustedes lo creen? Yo lo creo también. Dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las haces. No es solamente saber algo, pero sino ponerlo en práctica. Porque hay veces que hay muchas personas que hablan, pero no hacen.
Entonces, nosotros tenemos que vivir por testimonio, por nuestras acciones. No es lo que tú dices, es lo que tú haces. Y tenemos que ser personas que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. No hacer, pues vamos a ver si voy a estar o no voy a estar. No, 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 no. No, sí o no. Punto. Si no puede, pues no lo haga. Si puede, pues hazlo. Pero sea hombre y mujer de su palabra. Porque si no hacemos así, no estamos sirviéndole a Dios honestamente. Y no estamos siendo sinceros con nosotros mismos. Si es algo que yo trato de siempre mantener, es mi palabra. La palabra. No solamente la palabra de Dios, pero mi palabra. Porque mi palabra como hombre, lo que está haciendo, honrando la palabra de Dios. Y cuando yo hablo las cosas de mi boca, ¿verdad? Lo que yo hablo de mi boca, lo confirma lo que dice la palabra de Dios. Y por eso es tan importante. El 20 dice, de cierto los digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a él que me envió. O sea, estamos viendo a Jesucristo claramente diciendo, mira, yo en mi Padre somos uno, yo le sirvo al Padre, el Padre me sirve a mí, el Espíritu Santo me sirve a mí, porque el Espíritu Santo fue enviado para que te sirviera a ti. Y tú ves esa unión que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sirviéndose a uno a los otros. Y por eso fue que nuestro espíritu, alma y cuerpo tiene que unirse totalmente para servir, no solamente a nosotros primero, pero entonces al mundo. Pero si no estamos totalmente en unidad con nosotros mismos, ¿cómo vamos a estar en unidad con el Espíritu Santo? Es imposible, porque empieza el pecado a entrar, la fornicación, la pornografía, todas cosas que el mundo tiene. ¿Ustedes me están entendiendo? Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Es necesario que nosotros adoremos a Dios. Hay veces que yo veo lo difícil que es para gente adorar a Dios. ¿Cuántos están agradecidos por su salvación? ¿Cuántos aquí están nacidos de nuevo? Verdaderamente, déjame ver las manos, todos los que están nacidos de nuevo. Si no hacen la mano es porque no están nacidos de nuevo. ¿Entiendes? ¿Qué significa nacer de nuevo? Lo que significa nacer de nuevo, que hay un cambio en tu vida. Que ya el hombre viejo murió, está muerto. No puedes regresar para atrás. Ahora lo que tú tienes un hombre nuevo. Y ese hombre nuevo lo que anhela es que servir. Servirle a Dios. Servir al prójimo, servir a tu hermano, servir a tu esposa, servir a tu suegra, servir en tu comunidad, hacer todo lo que tenga que hacer en perfección. El hombre que entiende lo que es servir comienza a operar en perfección. ¿Tú sabes por qué? Porque todo lo que tú haces lo haces perfecto. Porque estás sirviendo en tu fe, en tu adoración, en tu estudio bíblico, estás sirviendo en la iglesia, estás sirviendo en tu trabajo, estás sirviendo a tu esposa, a tu amigo, donde quiera que tú vas, tienes que servirle a alguien, hermano. Ahora, si no le sirve a Dios, le va a servir al diablo. No hay otro. Si no le sirve a Dios, le va a servir al diablo. Entonces tenemos dos caminos para coger, uno estrecho y uno ancho. Tú decides cuál tú vas a coger. Y nosotros queremos vivir en una zona gris, con un evangelio intelectual, analizando lo que debemos de hacer en la iglesia y cómo debemos hacerlo. Y no nos humillamos como niños y simplemente recibir la Espíritu Santo y el plan y propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que sucede. En Marcos 10, 43, 45, vemos cómo Cristo servía. Él dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere
hacerse grande entre vosotros, será vuestro ¿qué? Servidor. Y el que quiere ser vosotros grande será primero. O sea, será vuestro servidor. O sea, si tú quieres ser grande, tú tienes que ser un servidor. O sea, hay mucha gente, la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos los primeros serán últimos y los últimos serán primeros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender que si tú le vas a servir en la iglesia, tú tienes que ser un hombre, una mujer humilde. Tienes que tener un corazón de servidumbre. Tienes que tener ese corazón de compasión. Jesucristo cuando miró al pueblo y vio que estaban como ovejas sin un pastor perdido, le salió compasión de su corazón. Tenía compasión. Nosotros tenemos que tener esa compasión también para poder ver la manifestación de Dios en nuestras vidas. Pero eso es una lucha. Y yo sé que nosotros estamos en proceso. ¿Cuántos lo creen así? Estamos en proceso, pero estamos en proceso. Y algunos estamos creciendo más que otros. Yo siempre he dicho, y lo digo con sinceridad, si uno pudiese medir la madurez de cada cristiano aquí, ¿verdad? Espiritualmente, tú pudiese ver muchos niños que no han llegado a la madurez necesaria. Porque tú sabes, para uno llegar a una madurez, uno necesita morir. Y la gente no quiere morir, hermano, no quieren morir a la carne. No quieren morir a la carne. No quieren morir a la carne. Y que se acaban los amenes, está bien. Pero yo sé que dentro de mí, lo que yo estoy diciendo, lo veo con mis propios ojos. Y la palabra de Dios lo confirma, que es una lucha. Porque dice el 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ¿qué? Para servir. Y para dar su vida en rescate de ¿qué? De muchos. Qué lindo saber que Jesús no vino para que le sirviera, Él vino para servir, hermano. Tenemos que aprender a servir de corazón. Servir uno a los otros. Servir en un abrazo, en un cariño, en un te quiero. En algo nosotros podemos hacer para servir hacia el Señor. Y hay veces el servir, el compartir lo que Dios nos ha dado a nosotros por gratis, darlo por gratis a otras personas que lo necesitan. Hay veces que nosotros pensamos que la salvación es de nosotros solamente y vamos a jugar a la iglesia y venir aquí y solamente hacer las cosas mecánicamente, ¿verdad? Sin entender que lo que tú necesitas es llevar ese evangelio a tu padre, a tu madre, a tu primo, a tu comunidad y comenzar a llenar este templo con gente que tú le estás ministrando. No es así. O estoy hablando por hablar. Yo creo que nosotros, y le doy gracias a Dios por esta iglesia, le doy gracias a Dios por mi pastor, que es un hombre de visión, un hombre poderoso. Yo me animo con él. Él siempre fue mi pastor. Yo quería a Pepito, era mi pastor, pero yo siempre le decía, Lario, tú eres mi pastor. Y yo lo quería siempre a él. Él lo sabe, tú lo puedes decir. Pero Pepito era mi pastor también. Pero yo le decía, tú eres mi pastor. ¿Por qué? Porque yo sentía una conexión con él. Conexía ese espíritu de perfección, de querer hacer las cosas bien, de querer llevar a la iglesia a otros niveles. ¿Cuántos lo creen así? Entonces dice en Romanos 12:1, me faltan como 10 minutitos todavía. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentes vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea,
que nuestro cuerpo tiene que ser sacrificado. Nosotros hay veces nos encontramos en una situación un poco difícil y no queremos hacer lo que es necesario para que Dios haga la obra. Voy a moverme un poquito rápido. ¿Cuántos están siendo bendecidos un poquito? Gloria a Dios. Yo te voy a decir la verdad. Yo amo a Dios de todo corazón. Cuando ustedes me vean acá arriba adorando a Dios, a mí no me importa lo que nadie diga. Tú puedes pensar lo que tú quieras pensar de mí, pero yo sé algo, que yo amo a Dios. Y para mí, me agrada a mí darle culto a Dios, ¿verdad? Y ser agradecido por lo que Él hizo por mí. Porque una cosa que yo nunca me olvido y siempre me recuerdo, digo, Señor, nunca, nunca deje de recordarme de dónde tú me sacaste. Señor, esa es mi oración. Santifica mi pensamiento y siempre, Señor, hágame pensar de dónde tú me sacaste. Porque yo tuve 2 hermanos que murieron en la droga, yo pude estar muerto en la droga, pero Dios tuvo misericordia de mí, aquí estoy hoy para hacer la voluntad de Dios. Y es servirle, adorarle, hermano. Y te digo, si tú vienes cargado, créeme, si tú no lo crees, trátalo algún día. Trátalo. Ven aquí y olvídate de la gente que están sentados al lado de ti o los que están sentados detrás de ti. Olvídate de esa gente. Párate aquí y comienza. Padre, gracias, Señor. Te adoro, te glorifico. Y créeme que esa pesadilla, eso es lo que tú sientes dentro de ti, se va a ir. Pero lo que pasa es que nosotros queremos venir a la iglesia con un evangelio intelectual, pensando en la mente, mira, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Hermano, olvídase de eso. Hay un tiempo para todo bajo el sol. Cuando es tiempo de adorar, no estés pendiente de los demás. Ponte a adorar. Ponte a buscar el rostro de Dios para que tú veas la manifestación de Dios aquí en esta casa. Se va a manifestar, pero ustedes tienen que buscar y no avergonzarse. No se puede avergonzarse. En Hechos 6, 2, 3 dice, entonces los 12 convocaron, los 12 apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Pero mira las cualificaciones que ellos cogieron para hombres que sirvieran. Dice, el 3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Diga conmigo, buen testimonio. De buen testimonio, lleno, diga conmigo, lleno. ¿Lleno de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y de qué? Y de sabiduría. A quienes encargaremos de este trabajo. ¿Ah? ¿Tú estás ahí? De servir. De servir. Pero la gente no sabe que la mesa es un sitio de donde se va a evangelizar. En la mesa es que ellos hablaban con la gente. Porque tú le das un bocado de comida a una persona y a la misma vez le das un bocado del Espíritu. Porque uno puede alimentar la carne comiendo, pero hay que alimentar, hay que haber un balance, hay que alimentar el Espíritu también. Ya yo estoy acabando, pastor. Buen soldado, ¿verdad, pastor? Soy un buen soldado. Pues, ¿cuáles son las características de un siervo verdadero? ¿Cuáles son las características que todo creyente debe de tener? Primeramente, debemos de entender que hay que perdonarnos a los que nos ofenden a nosotros.
Hay veces que nosotros llevamos eso en memoria y no perdonamos. Estamos años y años y tú no sabes que cuando tú no perdonas, el daño te lo hace tú mismo. No es la persona que tú no has perdonado. Hay mucha gente que no entienden la verdad detrás del perdón. Y cuando uno perdona, uno se liberta de esa esclavitud de esa persona. Número 2, perseverar en la fe. Hay que perseverar en la fe. Esas son características de un cristiano que le sirve al Señor. Número 3, que se arrepiente de su maldad y se aleje de todo pecado. Tenemos que alejarnos del pecado, hermano. Lo que evita que la gloria se manifieste en nuestras vidas es el pecado. No hay forma que el Espíritu Santo va a morar en ti si tú estás en fornicación, si tú estás en adulterio, si tú estás en pornografía, si estás mintiendo, si estás robando, no importa lo que sea. Créeme, si tú estás viviendo una vida así, no hay forma que se manifieste. Tú puedes luchar y puedes luchar y puedes luchar, pero hasta que no haya un quebrantamiento verdadero y que tú te rindas y que esta carne tuya sea crucificada totalmente, hasta que no llegue ese día, tú no vas a ver las manifestaciones de Dios. Caiga lluvia. Número 4, obedecer los mandamientos de Dios y no practicar el pecado. Número 5, un cristiano que dé mucho fruto. Tenemos que dar fruto. Estas son las características de un cristiano que sirve. Si tú no ves una persona, uno tiene que preguntarse dentro de uno, analizarlo. No es que yo quiera hacerlo o te pongo la barra de medir. Es la palabra de Dios, hermano. Yo te estoy dando palabra. Esta es palabra. Si esa palabra que estoy leyendo, si esa palabra que te estoy leyendo, tú no la recibes porque hay algo en ti, eso te tiene que ver tú con Dios. Es la palabra que está aquí que nos habla y nos dice. Número 6, no se avergüence del Señor Jesucristo ni del Evangelio. Hay que mantenernos nosotros siempre anunciando la palabra de Dios. Número 7, adoraré con todo mi corazón a Jesucristo y a Dios. Digan conmigo, adoraré con todo mi corazón a Jesucristo y a mi Dios. Pero hay muchos de nosotros que no queremos adorar, porque no vemos la potencia que tiene la adoración. Es una persona humilde. Es una persona humilde que ama a Dios, que desea hacer la voluntad del Señor. Los cristianos aman a Dios y también a sus enemigos. Un buen sirviente ayuda a los que están en necesidad. Un buen sirviente se niega a sí mismo. Se preocupan por la oración. Se preocupan por la oración y el estudio de la palabra de Dios. Hay que preocuparnos por esta. Esas son cosas que nos ayudan. Son las armaduras que tenemos que usar nosotros. Ama, sea alegre, es paciencia, tiene paciencia, de buen trato, con alto control. Esas son las cosas que verdaderamente necesitamos nosotros. Pero hay obstáculos de Satanás para desviarnos de esa verdad. Y quiero rápidamente, porque me quedan 8 minutitos, rápidamente, en Juan 2:16, que te dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo o del diablo mismo. Estas son las cosas que uno tiene que entender. Hermano, tenemos que leer la palabra y coger la palabra como por lo que es, por la verdad que nos ofrece. Yo no sé tú, pero para mí la palabra de Dios
significa tanto. El 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es bonito saber que vamos a permanecer para siempre. Oh, Shatabasite vende. Oh, aleluya. Ya estoy acabando. El 45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Es bonito saber que el Señor nos pone a nosotros. El 46 dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. Y yo le pido a ustedes en esta noche que hagamos y vamos a servir al Señor en espíritu, en verdad, porque aquí en esta casa hay mucha tarea, hay mucho trabajo que hacer. Y tenemos un pastor con una visión. Aquí se van a levantar iglesias, el ministerio de los hombres. Me siento honrado de estar al frente de ese ministerio, porque somos hombres de ¿qué? Guerra. Y seguiremos en la guerra. Y por eso es que en esta noche quiero darle la gracia a mi pastor, al Señor, a todos ustedes. Tengo más que darle, pero será en otra ocasión. Pero hasta ahora, contigo mi parte, pastor.